Buenas tardes. La Sociedad Andaluza de Nefrología, con el patrocinio de Alexion, está organizando una serie de entrevistas con el título de Microangiopatía trombótica 12 visiones, un diagnóstico, para ver la visión que tenemos todos los actores que atendemos a estos pacientes sobre el problema. Y hoy tenemos con nosotros a la doctora Elena Martín. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Elena es ginecóloga del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de La Paz. Ella es la encargada de atender la consulta de las gestantes de alto riesgo y, por supuesto, pues es una conocedora de este tema y de las complicaciones que tienen las gestantes en cuanto a preeclampsia, hipertensión y microangiopatía trombótica. Elena, o doctora Martín, mi primera pregunta va sobre el tema. Todos sabemos que en la microangiopatía trombótica post-trasplante se han descrito pues, una proporción de mutaciones muy parecida a la del síndrome hemolítico urémico atípico. De tal manera que muchos autores, entre los cuales yo me incluyo, pensamos que la microangiopatía trombótica post-trasplante no es una microangiopatía trombótica secundaria, sino realmente es un síndrome hemolítico urémico en el cual el parto y el embarazo pues son los disparadores de esta patogenia. Y no sé si todos los ginecólogos conocen este tema o qué piensa de esto, doctora Martín. Yo creo, Mario, que te estás refiriendo no al síndrome hemolítico urémico post-trasplante, que lo has nombrado varias veces, sino al síndrome hemolítico urémico atípico que aparece en el embarazo. Entiendo, Eso, ¿no? Sí, Bien. sí. En principio, el embarazo es una situación en la que se produce una hiperactivación del complemento como consecuencia de la exposición a un injerto semialogénico formado por la unidad fetoplacentaria. Esa hiperactivación del complemento y esa exposición es máxima según avanza el embarazo y máxima en el momento del parto. Esa hiperactivación del complemento normalmente está mitigada pues, por factores reguladores de la vía alternativa del complemento. Mutaciones de la vía alternativa del complemento pues, predisponen a la aparición de esa hiperactividad del complemento frecuente en las pacientes con un síndrome hemolítico urémico atípico. ¿Esto lo conocen los ginecólogos? Yo creo que sí. Cada vez es un tema que está incluido en diferentes cursos de nuestra especialidad. En el trabajo publicado por el Grupo Español de Síndrome Hemolítico Urémico en el año 2017, publicabais 22 casos. Hay una revisión de este año, una revisión sistemática que publica 60 casos y en esos casos pues dice que el 95% debutan en el puerperio. En 70% de los casos ha habido una cesárea previamente. El 40% de los casos tienen mutaciones de la vía del complemento conocidas y que en el estudio de las mutaciones se encuentran mutaciones en 40% de los casos y en 60% de los casos no se describe ninguna mutación, pero las propias complicaciones del embarazo son las que desencadenan el SUA. Dicho, pues la cesárea, la hemorragia posparto o la muerte fetal anteparto. O sea que yo creo que es un tema, es verdad que poco a poco y en los últimos años, pero sí que cada vez pues los ginecólogos también vamos escuchándolo y viendo, pues haciendo cursos sobre este tema y yo creo que iremos mejorando, sin duda. Sin duda, sin duda. Sois actores muy importantes en el manejo de esta patología. Como bien sabes, una de las características del síndrome hemolítico urémico atípico y de las microangiopatías trombóticas es la trombopenia. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por el conocimiento de la trombopenia, por los diferentes mecanismos. Y entonces yo se lo pregunto a todos los especialistas que he visto, intensivistas, responsables del laboratorio. ¿Es frecuente la trombopenia en los embarazos? La trombopenia es muy frecuente en las embarazadas, más o menos en una incidencia de un 5%. Sin embargo, es importante para el diagnóstico diferencial, bueno, pues la trombopenia asociada a una anemia hemolítica no es tan frecuente.
Entonces, si nos fijamos en esta situación, ¿no? Una microangiopatía trombótica, la asociación de trombopenia con anemia hemolítica, para hacer el diagnóstico diferencial es importante tener en cuenta la incidencia de esta asociación en distintos trimestres del embarazo. En general, en el primer trimestre, esta asociación es muy poco prevalente. Sin embargo, en el segundo trimestre, sería el caso más frecuente en el segundo trimestre, lo justificaría la preeclampsia severa. Más o menos el diagnóstico sería, o la prevalencia sería como 20 veces más frecuente que fuera una preeclampsia o un síndrome de Gell que fuera un síndrome hemolítico urémico. En el tercer trimestre, en función de la cifra de plaquetas, con plaquetas por encima de 100.000, pues la preeclampsia severa justificaría la mayoría de los casos y un pequeño porcentaje del síndrome hemolítico urémico. Y cuando encontramos cifras de plaquetas muy bajas, por debajo de 50.000 en el tercer trimestre, es cuando la probabilidad de tener un síndrome hemolítico urémico, una púrpura trombótica trombocitopénica, aumenta. Por otro lado, ¿con qué me quedo? Ante una microangiopatía trombótica en un embarazo es mucho más frecuente que el diagnóstico sea una preeclampsia que un síndrome hemolítico urémico. Pero buscaría aquellas situaciones en las que en el embarazo es muy poco frecuente la aparición de una preeclampsia. Y en esos casos tendríamos una alta sospecha de un SUA, de un síndrome hemolítico urémico, por ejemplo, cuando aparece una microangiopatía trombótica en ausencia de hipertensión y proteinuria, cuando aparece antes de la semana 24, cuando los parámetros analíticos empeoran después del parto, puesto que en la preeclampsia característicamente mejora en los días siguientes. Y por último, cuando se asocia a una insuficiencia renal. Sí, perfectamente. ¿Y tenéis un protocolo de actuación ante estos casos de microangiopatía trombótica o síndrome hemolítico urémico? Es verdad que lo tenemos incluido, el diagnóstico diferencial, dentro de los protocolos de nuestra especialidad de asistencia a la gestante con trombocitopenia y también en la asistencia a la gestante con estados hipertensivos del embarazo. Un protocolo como tal de las microangiopatías trombóticas no lo tenemos, pero sí está incluido el diagnóstico diferencial en estos dos que te he comentado. Sí que es verdad que tuvimos también nosotros hacemos un curso nacional que tiene mucha repercusión sobre patología materna y embarazo. Incluimos ahí como tema el año pasado, en enero del 2020, incluimos las microangiopatías trombóticas, o sea que sí que es un tema que tenemos en mente, o sea que sí que es algo que cada vez escuchamos más. Claro, lo he comentado ya, pero me gustaría incidir en este tema. Para nosotros es complejo y creo que es difícil distinguir un síndrome hemolítico urémico atípico. Evidentemente, hay algunas características que lo hacen, pero a mí me cuesta distinguir a veces un síndrome hemolítico urémico atípico de otras microangiopatías del embarazo, como el síndrome Gell, como la preeclampsia. ¿Nos puedes ayudar un poquito más a ver las características que nos pueden distinguir estos procesos? Porque, desde luego, el manejo es bastante diferente. Bueno, yo me quedaría de nuevo con los momentos del embarazo en los que... Ay, discúlpame, Mario. Sí. Bueno, los problemas del directo los resolvemos enseguida, sí. Disculpadme. No te preocupes, yo creo que vamos a hacer la pregunta y después nos une. ¿Verdad, Verónica? ¿Qué? Sí, no os preocupéis. Vale, venga, pues ¿la vuelvo a hacer? Perfecto. Vale. Elena, ya lo has comentado en la otra pregunta, pero para nosotros, para todos los nefrólogos, a veces tenemos dificultades en distinguir un síndrome hemolítico urémico atípico de las otras microangiopatías trombóticas del embarazo, como la preeclampsia o el síndrome Gell. ¿Nos puedes ayudar a darnos las pautas que nos pueden hacer distinguirlas? O sea, yo creo que, un poco como comentábamos antes, pues especialmente deben hacer sospecharlo en caso de etapas del embarazo en las que la preeclampsia es poco frecuente. Por ejemplo, cuando tenemos una anemia y trombocitopenia en etapas, en pacientes en las que no tienen hipertensión o proteinuria, en etapas anteriores a la semana 24 de gestación y también cuando debuta característicamente en el puerperio. En otras ocasiones pueden juntarse ambos diagnósticos. Puede haber una preeclampsia severa que vaya deteriorando la
la función endotelial y acabe provocando un síndrome hemolítico urémico. Nosotros, dos casos que yo recuerde ahora mismo, en los últimos 3 años, las dos han sido preeclampsias severas que han debutado en el puerperio como un síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, ¿cuándo lo sospechamos? Pues cuando esas pacientes se deterioran los parámetros analíticos en los días siguientes al parto y cuando característicamente pues tienen clínica neurológica, dolor abdominal o una insuficiencia renal severa que va deteriorándose. En esos casos hay que pensar en ello. Especialmente cuando hay unas cifras, unos parámetros analíticos muy alterados, que no es tan frecuente que eso pase en una preeclampsia severa. O sea, cuando tenemos una LDH por encima de 1000, una hemoglobina por debajo de 8, unas plaquetas por debajo de 45.000 y una insuficiencia renal con una creatinina por encima de 2, todo eso en la misma paciente es rarísimo en una preeclampsia severa. Entonces, esos casos deben hacer pensar en algo más. Existe en las guías en los últimos años ha surgido el ratio de marcadores angiogénicos como un parámetro muy útil para el manejo de la preeclampsia. Pues los marcadores se alteran como consecuencia, la placenta tiene su base en la preeclampsia tiene su base en una placentación deficiente en etapas muy precoces del embarazo. Eso acaba haciendo que se produzcan por parte de la placenta liberación de marcadores angiogénicos a la circulación sanguínea y el ratio SPLT-PLGF se altera característicamente en las pacientes que hacen una preeclampsia. Entonces, ese ratio es especialmente elevado en las pacientes que tienen una preeclampsia asociado a un síndrome de HELLP. Hay casos descritos de HELLP en ausencia de hipertensión y proteinuria y en esos casos parece que el ratio puede estar mínimamente alterado. Se postula si en estos casos, como el síndrome hemolítico urémico atípico, el diagnóstico diferencial podrías utilizar el ratio pensando que el ratio no va a estar elevado en esos casos. Sin embargo, hay pocos datos todavía de cómo funciona el ratio en los casos del síndrome hemolítico urémico, pero sería muy interesante poder profundizar en este tema en los próximos años. Sí. Y otra pregunta, Elena. ¿En la práctica clínica realizáis estudios genéticos en estos casos para después poder conocer mejor la enfermedad? ¿Tenéis acceso ahora a los estudios genéticos? El estudio genético se pide en nuestro hospital en las pacientes con el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo. Lo piden los nefrólogos. El resultado tarda entre 6 y 12 meses. En el caso de un HELP, nosotros no lo hemos solicitado nunca, en la ausencia de un síndrome hemolítico urémico. En el HELP está descrito que las mutaciones de la vía del complemento son también más prevalentes en estas pacientes. Podría tener la utilidad de, especialmente, por ejemplo, en el caso de pacientes con un HELP de inicio precoz, en pacientes que han tenido un HELP la semana 24, pues yo creo que podría tener utilidad para poder ver casos de especial riesgo de recurrencia, como prueba que nos avalara nuestra recomendación de evitar un embarazo futuro en esa paciente. Pero la realidad es que no lo hemos solicitado nunca cuando el diagnóstico ha sido pues una microangiopatía trombótica diferente de un síndrome hemolítico urémico asociado al embarazo. Claro. Y, por supuesto, Elena, esta pregunta no podría faltar. ¿Qué piensas de los equipos multidisciplinares para abordar esta patología? ¿Qué piensas de la organización de estos equipos en los diferentes hospitales? ¿Crees que puede ser útil? Yo creo que los equipos multidisciplinares siempre son muy útiles para facilitar la comunicación entre diferentes servicios. Y especialmente creo que los ginecólogos pues deben estar en esos equipos, puesto que deben estar todos los especialistas que participan en los cuidados de estas pacientes. Especialmente importante pues en este caso, que son casos en realidad pues muy poco frecuentes, graves, y en los que es fundamental pues identificarlos a tiempo y iniciar el tratamiento específico lo antes posible. Muy bien, pues Elena, ha sido un placer compartir contigo esta entrevista. Te quiero dar las gracias en nombre de la Sociedad Andaluza de Nefrología y muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender este proceso. Muchísimas gracias a vosotros, que sois los que entendéis esto fenomenal y nos habéis enseñado a nosotros todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Adiós.